Bueno, en esta clase vamos a ver el método de fracciones simples, que es el último de los métodos que vamos a ver en este curso, que va a ser útil para integrar cocientes de polinomios. Antes de describir el método, vamos a recordar algunas cosas que seguramente vieron en ingreso o inclusive en el colegio secundario. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a llamar Rx al conjunto de polinomios cuyos coeficientes son reales. Es decir, son los p tales que px lo podemos expresar como una sumatoria desde k igual 0 hasta n de a sub k por x a la k, donde estos a sub k son todos números reales. Entonces, lo que vamos a ver es un teorema de factorización que ahora vamos a enunciar, que dice lo siguiente. Sea P un polinomio con coeficientes reales, cuyo grado suponemos que es n y es mayor o igual a 1. O sea, es un polinomio de grado mayor o igual a 1. O sea, no es un polinomio constante. Entonces, P puede factorizarse de esta forma. P va a ser igual a un cierto coeficiente C sub P por P sub 1 a la K1, P sub 2 a la K sub 2, P sub m a la K sub m. O sea, P va a ser una constante, que ahora vamos a decir quién es, por productos de polinomios elevados a ciertas potencias. Y ahora vamos a decir qué tipos de polinomios son los P sub i y qué pasa con los K sub i. Entonces, donde 1, este C sub P es igual al coeficiente principal de P. El coeficiente principal de P es aquel número que acompaña la potencia de mayor grado en P, o sea, la potencia que determina el grado. P sub i es polinomio real y es de una de estas dos formas. O es x menos cierto número lambda i, o es un polinomio de segundo grado de esta forma, sin raíces reales. Tercero, el P sub i es distinto del P sub j si el i es distinto de j, es decir, los p's no están repetidos. Y cuarto y último, las potencias esas k sub i son todos números naturales. Donde el i es algo que va de 1 hasta m, como lo hemos dicho. Es decir, el polinomio P se va a poder factorizar como el coeficiente principal por un producto de potencias de polinomios P sub i, donde esos polinomios P sub i o son polinomios de primer grado, en cuyo caso lo escribimos en la forma x menos lambda por i, o son polinomios de segundo grado que no tienen raíces reales. El polinomio, si aparece el polinomio x menos lambda i, o sea, si aparece un p sub i que es x menos lambda i, este lambda i resulta que es raíz real del polinomio p.
Si aparece un polinomio P sub i que es uno de segundo grado sin raíces reales, bueno, las raíces de este polinomio van a ser las raíces complejas del polinomio P puestas en pares conjugados. Es decir, cada uno de estos términos cuadráticos va a contener una raíz compleja y su conjugada. Entonces, de esta manera uno puede factorizar un polinomio real, de manera tal de que todos los polinomios que aparezcan en la factorización sean todos polinomios con coeficientes reales. Vamos a ver unos ejemplos sencillos como para entender mejor esto. Por ejemplo, podríamos tomar algo muy sencillo para comenzar. El polinomio 2x cuarta, por ejemplo, menos 32. O 36, mejor, a ver. 32 mejor, sí. Tomemos este. 2x cuarta menos 32. Esto es 2, saco el 2 factor común, x cuarta menos 16. Esto a su vez es 2 por x cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4. Acá lo que aplicamos es diferencia de cuadrados. Esto a su vez es 2 por x menos 2 por x más 2 por x cuadrado más 4. Bueno, resulta que ya no podemos seguir factoreando más dentro de R. Este que está aquí, el x cuadrado más 4, lo podríamos factorizar, pero ya utilizando números complejos y no es lo que nos interesa. Entonces, esta sería la factorización del polinomio 2x cuarta menos 32 de acuerdo al teorema que acabamos de ver. Aquí este es el coeficiente principal y estas potencias serían 1. Donde los números lambda sub i, en este caso sería, uno es 2, el otro es menos 2 y este es cuadrático y no tiene raíces reales. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Este polinomio, este lo podríamos llamar P. Entonces acá no se ve tan fácil cómo factorizarlo. Entonces, por ejemplo, es sencillo ver que el número 1 es raíz de este polinomio. ¿No? Porque queda 1, menos 3, menos 2, más 7, 5, menos 5. Entonces, como 1 es raíz, eso implica que P es divisible por x menos 1. Entonces, dividiendo, obtenemos que P es x menos 1 por cierto polinomio, que no vamos a hacer la cuenta porque se supone que esto ustedes lo saben hacer, por ejemplo, aplicando la regla de Ruffini, y el cociente de esa división queda x cuadrado menos 2x más 5. Y lo que resulta es que este polinomio x cuadrado menos 2x más 5 no tiene raíces reales. Sí tiene dos raíces complejas, conjugadas, pero no nos interesa encontrarlas en este momento porque
queremos factorizar los polinomios en R. En este caso, nos quedó el polinomio factorizado como el producto de 2, uno de primer grado, donde este término de primer grado aporta la raíz 1 que ya conocíamos, y este término de segundo grado que no tiene raíces reales, que sí tiene dos raíces complejas, una conjugada de la otra, pero que no nos interesa en este momento averiguar. Un último ejemplo podría ser este. Tomar el polinomio p igual x cubo menos x cuadrado menos x más 1. Bueno, resulta que acá no es difícil trabajar mediante el uso de los casos de factoreo. Entonces, por ejemplo, si en estos dos primeros sacamos el x cuadrado factor común, nos va a quedar x menos 1. Y si aquí cambiamos el signo y ponemos un menos, también es x menos 1, ¿no? Porque menos x menos 1 es menos x más 1, que es lo que aparece aquí. Y entonces, sacando ahora factor común, el x menos 1, nos queda lo siguiente: x menos 1 por x cuadrado menos 1, que esto, si volvemos a aplicar un caso de factoreo, es x menos 1 por x más 1, y entonces finalmente obtenemos esta factorización: x menos 1 al cuadrado por x más 1. Es decir, nos quedó ahora uno de los factores elevado al cuadrado y el otro a la 1. En general, cuando queda elevado a la 1, uno no pone esa potencia, pero se la podríamos poner. Bueno, estos son todos ejemplos de esta factorización que aparece aquí en el teorema de factorización. Bueno, esto hay que manejarlo bien, hay que saber hacer estas factorizaciones. En general, uno comienza encontrando alguna raíz, luego divide y así va obteniendo las distintas raíces hasta llegar a polinomios que o ya no tienen más raíces o terminamos, no tienen más raíces reales, digo, o sea, polinomios de segundo grado sin raíces reales, o terminamos al final en un polinomio de primer grado. Bueno, ahora sí vamos a describir el método de fracciones simples. Entonces vamos a enunciar un teorema que nos va a decir lo siguiente, ¿no? Sean Q y P polinomios que están en Rx con grado de Q menor o igual al grado de P. Al grado de P lo vamos a llamar n, menor estricto, vamos a pedirle, no menor, sino menor estricto. O sea, grado de Q menor estricto que el grado de P. Y el grado de P es n, con este n mayor o igual a 1. Es decir, P es un polinomio de grado n, donde n es mayor o igual a 1, y el Q tiene un grado que es estrictamente menor que el de P. Entonces, por ejemplo, si P es de grado 5, el Q es hasta grado 4, podría ser. Bueno, entonces supongamos tenemos este Q y este P. Supongamos que P tiene la factorización que voy a escribir ahora. P1 a la K1, P2 a la K2, PM a la KM. Esta es la factorización de P en Rx.
Entonces lo tenemos a p factorizado como dijimos antes que se podía hacer. Y entonces el teorema este dice que el cociente de p con q se va a poder expresar de una manera específica, va a ser suma de ciertos términos más sencillos. Por eso esto se denomina descomposición en fracciones simples. Cada uno de esos términos va a ser lo que se denomine una fracción simple. Entonces, voy a poder expresar Q. Esto me salió medio feo. Lo vamos a volver a escribir porque no quedó lindo. Q dividido P se va a poder expresar de esta manera. Como una suma con un I que va de 1 a M. Y a su vez, para cada I van a estar asociados una cantidad K sub I de términos que van a ser de esta forma. Q y J sobre P sub I elevado a la J. Asusta al principio, pero enseguida con los ejemplos van a ver que esto no es tan difícil de aplicar. Digamos, así como está escrito parece complicado, pero ahora en los ejemplos nos vamos a dar cuenta que no. Entonces, Q sobre P se va a poder expresar como esta sumatoria doble, donde ahora falta decir los P sub I son los que aparecen aquí. Los P sub I son los que aparecen aquí. Están elevados a la J, donde el J va de 1 hasta el K sub I. Lo que falta decir es quién sería el Q sub IJ. Bueno, con Q sub IJ va a poder ser de dos tipos el Q sub IJ. O es una constante, eso, ¿cuándo va a ser este QIJ una constante? Si el PI es de primer grado, o Q sub IJ va a ser un polinomio de primer grado de esta forma. Le vamos a poner aquí otra letra para que por ahí no se confunda. El Q sub IJ va a ser un CIJ por X más un DIJ si el P sub I resulta que era de la forma X cuadrado más A sub IX más B sub I. Es decir, y estos C sub IJ reales. Y el D sub IJ también reales. Es decir, más allá de la fórmula, ¿cómo vamos a poder expresar Q sobre P? Como una suma de términos de la forma un polinomio QIJ sobre el PI a la J. El PI es el que aparece en la factorización. Este PI va a ir elevado a distintas potencias. ¿Qué potencias? Bueno, desde 1 hasta K sub I. Es decir, por ejemplo, aquí va a aparecer el P1 elevado a la 1, a la 2, a la 3, hasta el K sub 1. Es decir, que las potencias a las cuales va a aparecer acá el P sub I dividiendo van desde 1 hasta la potencia en la cual aparece en la factorización. Y en el término, en el numerador, va a ir apareciendo o una constante, en el caso de que P sub I sea de primer grado, o un polinomio de primer grado, en el caso de que P sub I sea de segundo grado. Entonces ahora vamos a poner algunos ejemplos y se van a dar cuenta que
es bastante sencillo lo que acabamos de escribir. Entonces, vamos a ver unos ejemplos simplemente para escribir la descomposición. Después vamos a hacer los cálculos. Supongamos que tuviéramos el siguiente caso. Tenemos arriba un determinado q, por ejemplo, x cuadrado más 3x menos 1, y abajo tenemos el polinomio p, y pongamos que ya lo hemos factorizado, ¿no? Para no hacer cuentas innecesarias en este momento. Entonces, por ejemplo, supongamos que hemos factorizado el de abajo de esta manera. Entonces, esto es nuestro P, que ya está factorizado. Y esto es nuestro Q, que no está factorizado y no interesa factorizarlo tampoco, porque no interviene en la descripción que sigue ahora, la factorización del Q. Entonces, ¿cómo se va a poder expresar este cociente? De la siguiente manera. Fíjense, acá el x menos 1 aparece al cuadrado. Entonces, este primer factor en la factorización del p va a aportar dos fracciones. Una con x menos 1 y en otra con x menos 1 al cuadrado. Eso correspondería en esta fórmula al caso en que el i vale 1. Cuando i vale 1, acá va P1. P1, ¿a qué puede ir? A la j, pero la j quería de 1 a K1. Como acá K1 es 2, porque acá está elevado a la 2, entonces van a aparecer estos dos. Luego, ¿qué iría acá arriba? Bueno, lo que va acá arriba es uno de estos q y j. Pero el q y j es un número si el pi es un polinomio de primer grado, que es el caso este. Entonces, acá arriba van a ir números, que ahora no sabemos quiénes son, entonces los vamos a llamar a este A y a este B. Más. Luego tenemos el x más 1, pero este estaría elevado a la 1 aquí. Entonces este va a aportar un solo término, y como es de primer grado, va a ir una constante acá arriba. Más, vamos a achicar o correr un poco la pantalla para acá. Aquí, ¿qué vamos a tener? Acá tenemos el polinomio que sería el p sub 3, que es uno de segundo grado sin raíces reales. Entonces, y este está elevado al cuadrado. Entonces aquí tendríamos x cuadrado más 3 y aportaría otro término que es x cuadrado más 3 al cuadrado. Y luego, como estos son de segundo grado, arriba en el numerador tienen que ir polinomios de primer grado. Que bueno, como ya usamos las letras A, B, C, ahora pondríamos dx más c y fx más g. Y entonces, nuestro cociente q sobre p se va a poder factorizar o expresar, no factorizar, sino expresar como suma de todas estas fracciones, donde estas fracciones son más sencillas y tienen la ventaja de que si yo ahora quiero la integral de q sobre p, tendría que integrar cada una de las fracciones, y como vamos a ver, eso es bastante sencillo, salvo el caso en que aquí tenemos que es un polinomio de segundo grado sin raíces reales al cuadrado, que ya va a ser más complicado. Pero esos casos no vamos a trabajarlos en la parte práctica porque son demasiado engorrosos y no tiene mucho sentido entonces que estudiemos el caso de cómo resolver, por ejemplo, la integral de un término como este. La integral de un término como este ya estuvimos viendo cuando hicimos sustitución
cómo trabajarlo. Entonces, la descomposición, vamos a ver todos casos en los cuales los polinomios de segundo grado sin raíces reales que aparecen en el denominador estén elevados a la 1. Vamos a ver un ejemplo de cómo obtener la descomposición y luego con eso vamos a calcular una integral. Entonces, la pregunta sería cómo hallar las constantes que aparecen. Bueno, vamos a ver un ejemplo primero simple. Supongamos que yo quiero descomponer en fracciones simples por ejemplo 4 sobre x cuadrado menos 4, por ejemplo. Vamos a escribirlo acá. Primero, para poder descomponer en fracciones simples, así como lo estuvimos viendo, el grado del numerador tiene que ser menor que el del denominador. Si el grado del numerador llega a ser mayor o igual que el del denominador, ya no se puede aplicar esto. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Antes de aplicar algo, hay que ver que estamos dentro de las hipótesis, que en este caso se está cumpliendo, ¿no? Porque 4 tiene grado 0, es un polinomio de grado 0, y el denominador es de grado 2. Entonces, ¿cómo vamos a poder descomponer esto? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo se factoriza x cuadrado menos 4, que es x menos 2 por x más 2. Entonces, 4 sobre x cuadrado menos 4, eso va a ser lo mismo que 4 sobre x menos 2 por x más 2. Y esto se va a poder factorizar como a sobre x menos 2, porque este es de primer grado, está elevado a la 1, y entonces aparece un solo término, más este que también es de primer grado y está elevado a la 1, va a aportar un solo término, que va a ser esto. Entonces 4 sobre x cuadrado menos 4 se va a poder expresar como a sobre x menos 2 más b sobre x más 2. Entonces ahora tenemos que encontrar a y b. Bueno, tengamos en cuenta que esta descomposición en principio sería válido, y esto ahora lo quiero remarcar, para todo x donde tenga sentido la igualdad, que son los reales sin el menos 2 y el 2, ¿no? Porque cuando x es 2 o menos 2, el denominador se anula y no tiene sentido. Entonces, esta igualdad en principio sería válida para todos los reales que no sean ni menos 2 ni 2. Tengamos por el momento en cuenta eso, porque ahí aparece una dificultad que tendríamos que sortear. Entonces, bueno, ya sabemos que el término del medio es igual al término de la derecha. Entonces, si igualamos esto, con lo que está del lado derecho, pero hacemos la operación, nos quedaría a por x más 2 más b por x menos 2. ¿Y eso qué va a ser cierto? Para todo x que sea real en principio y que sea distinto de 2 y menos 2. Bueno, entonces lo que va a tener que pasar
es que 4 tiene que ser igual a por x más 2 más b por x menos 2, y eso es cierto para todo x distinto de más y menos 2 en este caso. Esta igualdad se cumpliría para todos los reales salvo el 2 y el menos 2. Bueno, yo lo que voy a justificar ahora es que entonces la igualdad se va a tener que cumplir para todos los reales. O sea que cuando x sea 2 y cuando x sea menos 2, esa igualdad se va a tener que cumplir. Y entonces eso nos va a permitir hacer algo que en principio no estaba permitido. Entonces yo voy a poner un resultado acá que voy a usar, que es el siguiente. Si f de x y g de x son polinomios y el polinomio f de x da lo mismo que el polinomio g de x para infinitos x, o para infinitos valores de x. O sea, los polinomios no sé si son iguales o no, pero evaluados en un conjunto infinito de valores dan lo mismo, entonces tienen que ser el mismo polinomio. O sea, si dos polinomios dan lo mismo para un conjunto infinito de números, o sea, evaluados en números que forman un conjunto infinito, entonces en definitiva son el mismo polinomio. ¿Cuál sería la razón? La razón es que si yo llamo h de x a la diferencia, eso implicaría que h de x tiene infinitas raíces. ¿Por qué tendría infinitas raíces? Porque en los x donde f y g valen lo mismo, la diferencia vale 0. Y entonces en los x donde f y g valen lo mismo, h tiene una raíz. Pero como hay infinitos valores de x donde f es igual a g, h tiene infinitas raíces. El único polinomio que tiene infinitas raíces es el polinomio nulo. Porque un polinomio que no es nulo no puede tener más raíces que su grado. Bueno, entonces ahí queda justificado que si dos polinomios coinciden en infinitos valores, entonces tienen que ser el mismo polinomio. Eso nos va a permitir ver o usar que 4, que era igual a por x más 2 más b por x menos 2, y eso en principio era cierto para todos los x que no fueran 2 y menos 2. Ahora vamos a poder afirmar que esto es cierto para todo x real, porque como esta igualdad se cumplía para todos los reales que no eran ni 2 ni menos 2, y ese conjunto es infinito, entonces esto va a tener que ser cierto para todos los reales. ¿Por qué me tomé este trabajo de ver que este 4 es igual a por x más 2 más b por x menos 2, pero ahora para todo real? Porque ahora puedo hacer lo siguiente. Si tomo x igual 2 y evalúo, o sea, si tomamos x2 y evaluamos, de este lado queda 4. De este lado queda a por 2 más 2. Y de este lado queda b por 2 menos 2. Pero esto es 0. Y esto es 4. O sea que queda que a es 4a. Con lo cual despejamos el valor de a. Entonces nuestro a es 1. Si x es menos 2, entonces 4 es a
por menos 2 más 2 más b por menos 2 menos 2. Y entonces 4 es igual, este se va, a menos 4b, con lo cual b termina siendo menos 1. Y ahí encontramos los valores de a y b, y entonces ahora, con los valores de a y b, tenemos que nuestro polinomio original era, lo tenemos por acá, 4 sobre x menos 2 por x más 2, o 4 sobre x cuadrado menos 4. Bueno, vamos a poder decir que esto es el a, que es 1 sobre x menos 2, menos 1 sobre x más 2. Y entonces, nos quedó descompuesto en fracciones simples el cociente 4 sobre x cuadrado menos 2. Y ahora lo podemos usar para integrar, que es el objetivo que tenemos. Entonces 4 sobre x cuadrado menos 4 diferencial x, ¿qué va a ser? La integral de 1 sobre x menos 2 diferencial x menos la integral de 1 sobre x más 2 diferencial x. Y entonces ahora integramos directamente cada uno de estos términos, que es muy sencillo. Por ejemplo, aquí ni siquiera hace falta hacer una sustitución. Esto es logaritmo del módulo de x menos 2. Menos. Esta segunda es logaritmo de módulo de x más 2 y le sumamos una constante. Y ahí hemos logrado integrar nuestro cociente de polinomios. En el próximo video vamos a ver algunos ejemplos más para ir cerrando este tema.